No sé cuántos en esta tarde sientan en su corazón la necesidad imperiosa de sentirse gratos delante del Señor. A mí me gusta saber que estoy siendo agradable a Dios en lo que estoy haciendo. Amén. Y es por eso que quiero invitarte a Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 17. Primera de Crónicas 17, 17. Mientras lo busca, quiero irte diciendo el título de este mensaje, que es: ocúpate en saber cómo Dios te mira. Tú que estás ahí atrás, ocúpate en saber cómo Dios te mira. Dios nos mira a todos y eso hace que tenga una opinión acerca de nosotros. Y en estos tiempos no abundan las personas que le interese saber qué opinión tiene Dios. En este tiempo sí abundan aquellas personas que le interesa saber la opinión que tiene el pastor de ellos, la opinión que tiene un líder acerca de ellos, la opinión que tiene la iglesia acerca de ellos. Pero tanto afán en que el hombre nos vea y en quedar bien con el hombre nos ha hecho olvidar que la opinión que realmente nos debe interesar es la opinión del Señor. Amén. Es verdad que vivimos en comunidad, es verdad que vivimos en una sociedad y eso trae sus propias normas. Es importante guardar un testimonio, ¿a que sí? Amén. Pero siempre y cuando tú y yo hagamos lo que a nosotros nos corresponde, Dios hará su parte. Amén. Pero es que hay cuestiones en la vida que por más que nosotros nos interesemos y esforcemos por quedar bien con el hombre, dígase cualquiera, lejano o cercano, familiar o no, la opinión que realmente debe interesarte por encima de la de cualquiera debe ser la del Señor. Amén. Muchas veces nuestras propias parejas no piensan bien de nosotros o sencillamente no piensan mal, pero nosotros esperamos que piensen algo. Siempre esperamos algo de los demás. Siempre esperamos que mi esposa piense esto de mí en el momento difícil. Siempre esperamos que mi esposo confíe en mí en esta situación. Siempre esperamos que nuestros hijos, pero la realidad es: ¿qué piensa Dios de ti? ¿Qué opina Dios de ti? Cuando usted y yo sabemos lo que Dios opina, eso nos trae paz. Y usted debe ocuparse. Mire, la ocupación se separa completamente de lo que es la preocupación. Porque la preocupación es estar ocupado antes de realmente ocuparnos. No sé si me va a entender. La preocupación solo es la carga mental que provoca ansiedad, estrés, agonía y muchas otras cosas más, afán, por evitar que algo pase, que a nosotros no nos guste, y estamos ahí. Pero muchas veces la preocupación, el 90% de nuestras preocupaciones realmente nunca se cumplirán, solamente son preocupaciones. Pero cuando usted se ocupa, ya está dando pasos para hacerlo y no hay lugar a la preocupación, porque sencillamente ya está obrando, ya está descansando también el Señor. Y hoy lo que debes entender con este mensaje es que Dios quiere que te ocupes en saber lo que Él piensa de ti. No solamente que te preocupes, ¿qué Dios pensará de mí porque yo la semana pasada hice esto? ¿Qué Dios pensará de mí porque yo no hice esto ayer? ¿Qué Dios pensará de mí porque debo hacer las cosas mejor y no las estoy haciendo? Esa preocupación es buena, nos lleva a la reflexión, pero si no haces nada luego de ella, es solo preocupación. Dios lo que quiere es que nos ocupemos, trabaja en saber qué Dios piensa de ti. Primera de Crónicas 17, 17 dice así: y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente. Diga conmigo excelente. Excelente. Miren, aquí está hablando David, el rey David. Como casi todos sabemos, el rey David fue un hombre ilustre, fue muy usado y aceptado por Dios. En cada batalla Dios estuvo, le dio victorias incomparables, pero también estuvo en sus grandes tristezas y en los momentos de gran debilidad, por ejemplo en sus pecados. Ahora, una vez más está esta historia, donde el protagonista es David, donde hay una conversación específica entre David
y el profeta Natán, que servía en el palacio del rey David. Y toda vez que David tenía alguna duda o quería consultar a Dios, primeramente era filtrado. ¿Por quién? Por Natán, que era el profeta que Dios había puesto ahí. Así que Natán era un hombre de Dios, era un profeta de Dios, que Dios le hablaba directamente a él para David. Hubo otros momentos, muchos, donde Dios habló directamente a David, pero la mayoría de la Biblia, o sea, la mayoría de los ejemplos, perdonen, que donde la Biblia habla acerca de que Dios habló con David y David con Dios, había alguien por el medio. Estaba Samuel, estaba Natán ahora, y más adelante van a haber otras personas. Ahora, solamente en esta conversación no hay una parte en la que Dios le habla a David, sino en la que David también le habla a Dios. ¿Cuál es el texto? 1 Corintios 17, 17. Y le dice: te ha parecido poco, Dios. Tú me has dado muchas cosas. Me has bendecido mucho, pero te ha parecido poco todo lo que me has dado. Que para colmo, además de todo eso, tú piensas que yo soy un hombre excelente. Crónicas. 17, 17. Dios, en su magnífica excelencia, siempre nos va a hacer saber qué opina de nosotros, de alguna forma u otra. Siempre Dios te lo va a hacer saber, ya sea por un profeta, ya sea por un pastor, ya sea por tu esposa, ya sea por tu esposo, ya sea por tus hijos, ya sea por cualquier persona. Y muchas veces lo hace directamente a nuestro espíritu. Y Él habla a nuestras almas y nos hace saber cuán mal o cuán bien estamos. ¿Qué opina Él? ¿Le estamos haciendo caso nosotros más a lo que opina la gente de nosotros que a lo que Dios nos está diciendo que Él opina? Veamos algunos detalles que condujeron a Dios a ver a David como un hombre excelente. Fíjese, hoy vamos a ver, para que usted aprenda por qué Dios vio a David como un hombre excelente y por qué también a nosotros Dios nos puede ver como hombres y mujeres excelentes. Y yo estoy interesado en eso. Amén. Yo me estoy ocupando en estas características para que Dios me vea como un hombre excelente. Ahora debes ocuparte tú una vez que conozcas estos detalles. El primer detalle que veremos hoy es que David respetaba la presencia de Dios. Dile que está a tu lado: respeta la presencia de Dios. Díselo. David respetaba la presencia de Dios. Amén. Dice en 1 Crónicas capítulo 16, un capítulo antes, hay una serie de pasos que David empieza a hacer una vez que coge el arca. ¿Saben? Todos conocemos la historia de que David buscó el arca. En el camino de buscar el arca hubo hasta un muerto. ¿Quién fue? Usa. Y bueno, entonces para el arca en casa de Obed-Edom. Y Dios bendice a la casa de la familia de Obed-Edom. Ahora, una vez que David coge el arca, viene el capítulo 16. ¿Se acuerdan? Y antes del 16 estaba el arca llegando y la mujer de David, osa, de valiente y osada, valga la redundancia, a proferir palabras de juzgar y cuestionar a David por su danza, por su alegría, por su alabanza al Señor. Ya eso lo hemos visto aquí, ¿cierto? Ahora, llega el capítulo 16 y dice en el versículo 1: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Lo primero que hace David cuando el arca está es ofrecer los holocaustos y sacrificios en la tienda del arca, como adoración. David estaba dando pasos respetando la presencia de Dios. Todos sabemos que el arca representa la presencia de Dios. Ahora, el arca está en mi casa. Fíjate, el primero en ser bendecido por el arca en esta historia fue Obed-Edom. Pero David vio a un hombre morir, a una familia además ser maldecida y que todo le fuera mal, y vio a una familia ser bendecida. Y David está así diciendo: esto está guapo. Tengo que yo ver lo que tengo que hacer, porque una vez que lo tenga, ya fui. La tarea era buscarlo, ya lo tengo, y ahora ¿qué voy a hacer?
Y David lo primero que hace es ofrecer sacrificios y holocaustos. Estaba respetando la presencia de Dios. Hermanos, cuando usted viene a la casa del Señor, cuando usted está estudiando la palabra de Dios, cuando se está predicando la palabra del Señor, se necesita respeto. Porque estamos delante de la pronunciación, de la declaración de la palabra del Señor. A nuestros niños tenemos que enseñarles que durante la predicación, durante la adoración, durante una enseñanza en la escuela dominical, una clase para niños debe de ser respetuoso. Porque esto no es cualquier lugar. Y fíjense, no se está hablando, aquí estaban hablando específicamente del lugar donde está el arca, lo físico. Pero sabemos que en el Nuevo Testamento, ¿dónde está el arca? En nuestro corazón. Así que si ya no tengo que depender de ir a un lugar para respetar a Dios, y ahora Dios está dentro de mí, donde quiera que se esté adorando al Señor, que se esté hablando la palabra, tengo que respetar la presencia de Dios. Mira los pasos que estaba dando David. Más adelante en el versículo 2 dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. No, perdón, leí el 15. Dice el 2, y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. ¿Qué hizo? Bendijo. ¿Qué sucede en la presencia del Señor? Ahí no puede haber maldición. Tiene que haber bendición. Cuando se está sirviendo al Señor, muchas veces no encontramos nosotros la bendición porque no estamos respetando siquiera el lugar donde estamos ni la persona que está dentro de nosotros. Si usted es un portador del arca y la presencia de Dios en su vida, no se concibe que usted irrespete esa presencia con malas palabras. Con palabras de maldición para las personas o para un lugar, o para sus hijos, o para su pareja, porque hizo algo mal. Usted va y da una palabra de maldición. No dice la palabra maldición así abiertamente, pero está deseándole cosas malas, pero está diciéndole cosas malas. Y si usted porta la presencia de Dios, no se concibe, eso no se entiende. Usted quiere ser una persona excelente, tiene que empezar por respetar y reconocer que Dios está dentro de usted. Que donde quiera que usted se meta, está moviendo la presencia de Dios con usted. Que si usted está en el trabajo, está con la presencia de Dios ahí. Que si usted está en la iglesia, está la presencia de Dios con usted. Que si usted está de camino en la parada, usted porta la presencia de Dios. Que aun cuando usted esté arreglando situaciones conflictivas en su matrimonio, en su casa, con sus hijos, con algún vecino, en el trabajo o en la escuela, usted porta la presencia de Dios. Amén. ¿Cómo usted va a arreglar el conflicto? Pero que eso no pasa muchas veces en nosotros. Algo que también sucede en el versículo 3, dice: y David repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Así que David no solamente adora al Señor con holocaustos y sacrificios, sino que bendice al pueblo, porque la presencia de bendición, y además de eso, reparte comida. Mira, toda una cosa, una detrás de la otra. ¿Por qué David haría esto? ¿Cuál era la importancia? Hermanos, donde está la presencia de Dios no puede haber escasez. Escasez en el sentido, no de que escasee algo y todos tengamos la necesidad, sino de que no puede haber 2 o 3 personas muriéndose de hambre cuando hay 2 o 3 personas que tienen en abundancia. Dígase en su casa, dígase en un ministerio. No puede haber un ministerio más prosperado que otro. No puede haber acepción de que un liderazgo sea más favorecido que el otro. Usted puede entender. Todos deben de ser bendecidos económicamente y físicamente, porque donde Dios está también el Rey, que es el dueño de ¿qué? Del oro y de la plata, de todo cuanto existe, y proveedor además. Es por eso que allá en Hechos, ¿qué sucede? Todos entendieron esto y empezaron a vender todas las cosas que tenían y a repartirlas. ¿Por qué? Por igual. Por igual. Entendiendo aún con todo y eso que las clases sociales tienen que existir. Porque aún estaba Pablo mandándole una carta, ¿a quién? A Filemón.
por un esclavo que era Onésimo. O sea, había clase social. Y el mismo Pablo, ministrado por Dios, está enseñando que los siervos deben sujetarse a sus amos. O sea, hay clases sociales. Pero ahí mismo, en cada una de esas enseñanzas, Pablo está diciéndole, no importa que seas amo, no importa que seas esclavo, deben amarse el uno al otro, respetarse. El amo debe hablarle a su sirviente como uno igual, porque Dios no hace excepción de personas. Y el sirviente debe servir a su amo, no por obligación, sino por amor, como si estuviese sirviendo a quién, al mismo Dios. Eso crea una igualdad. Quizás no de posición y jefatura, pero sí de amor, cariño, respeto, honra, cristiandad. David estaba respetando la presencia de Jehová. Y por último, se demuestra también que él respetaba a Dios y su presencia en el versículo 4. Dice, ve y di a David, mi siervo. Y puso delante del arca de Jehová, ministro de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. David pone levitas, pone gente capacitada, gente que ya venía de una tribu que Dios estableció. No podía servir cualquiera allí, no podía estar allí liderando todo el mundo, tocando las cosas santas, cantando, tocando el arpa, el salterio. No podía estar cualquiera. Cerca del arca no podía estar cualquiera, por eso fue que uno murió en el pasado. Así que los levitas, con su servicio, alaban a Dios. De manera tal que David alabó a Dios con sacrificios y holocaustos, pero se buscó personas que alabaran a Dios con su servicio. ¿Usted puede entender? No pueden existir personas en un ministerio, en un equipo de servicio, que lejos de alabar a Dios con su servicio, con sus manos, con lo que tenga que hacer, estén solamente trabajando. Sean obreros nada más, pero no sean servidores. Porque los levitas, aunque eran remunerados, porque estaban a tiempo completo, eran las únicas personas que podían hacer todo esto. Y dice que ellos loaban, alababan al Señor. Así que, hermanos, si usted está involucrado en algún ministerio, o quiere estarlo, usted debe saber que la alabanza no es para el que está cantando, que la adoración no es para el que toque el piano, que usted debe adorar a Dios por medio de su servicio como un levita, obrero, destinado o capacitado a servir al Señor. Amén. Si yo le doy algo a alguien, porque Dios ha puesto en mí el don de repartir o el ministerio de beneficencia, pues entonces yo tengo la obligación de sentirme suficiente como para cuando le dé algo a alguien, por mínimo que sea, decir esto es un método de adoración al Señor. No le estoy regalando nada. No quiero que me devuelvas el favor. Te lo doy y si mañana no hablamos, no importa. No te voy a sacar en cara. ¿Por qué? Porque cuando yo te lo di, lo hice para el Señor y no para ti. Todo cuanto hagan, todo, debe ser como para El Señor. el Señor. Pero se nos olvida eso de vez en cuando y hemos cambiado el regalo por la bendición. Esa es otra predicación que no quiero tocar aquí. Pero te lo estoy diciendo ya. Y ya está hecho. No debemos nosotros cambiar conceptos importantes. Yo les regalo a alguien con quien tengo un fin específico, una relación íntima y estrecha, a mis hijos, a mi esposa, a mis padres. Yo les regalo en una festividad específica, en una fecha especial. Eso es un regalo. Pero en la viña del Señor, cuando usted se quita un pullover, cuando usted se quita una vianda, cuando usted se quita un aseo personal para dárselo a alguien, porque Dios lo ha puesto en su corazón, no es un regalo, es una bendición. Y cuando alguien se lo da a usted, es una bendición, porque la bendición viene de Jehová. Y cuando viene de Él, no le debemos nada a nadie, ni nadie nos debe nada a nosotros. Y por eso hay muchos conflictos hoy en la actualidad, porque lo que hacemos no es un método de adoración, sino sencillamente un método de agradar al hombre, o de quedar bien con alguien, y Dios no quiere eso. David estaba consciente de que él debía respetar la presencia de Dios. Todo esto ocurrió allí. En cuanto el arca, él lo tomó. Saúl pudo ser excelente,
Pero en vez de acatar en obediencia la orden de Dios, ofreció él el sacrificio del sacerdote. Hubo desorganización y desobediencia, pues tomó de las cosas que Dios dijo que no tomaran lo mejor, y no alababa a Dios por él. Por eso tuvo consecuencias. Para ser un hombre excelente se necesita respetar la presencia de Dios, la cual no está en un objeto ahora, sino en nosotros, como portadores de la alabanza y la adoración al Señor. Nosotros nos hemos vuelto mentirosos compulsivos de adoración. Voy a tirarte el duro. Y se lo dice aquí. Nos hemos vuelto mentirosos de adoración. ¿Sabe por qué? Porque decimos, como un perfume a tus pies, yo te voy a adorar. Pero lo último que está haciendo nuestras vidas es ser un perfume a los pies del Señor. Pero lo cantamos. Es por eso que en la liturgia y los devocionales no solamente debe de haber excelencia en la hora musical y de la voz, sino que debe haber un sentido específico. Y la gente tiene que saber, el que está sentado, que no es la canción que se escogió, sino es lo que yo le estoy diciendo y transmitiendo a Dios por medio de la canción que se está cantando. Porque si estoy diciendo, yo alabo a Dios con mis manos, con mis pies, con mi boca, con mi alma, es una mentira que yo estoy hablando a Dios. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza, como encanta la canción. Yo levanto mi mano, no estás levantando nada. Todo lo que hacemos debe ser un método de adoración a Dios y cantar con el entendimiento de que no sirve estar verbalizando algo que no estamos haciendo. Eso es la adoración. De eso se trata. No se trata de quien más aplaude o no. No se trata de quien más salta o no. Se trata de que lo que yo estoy cantando lo estoy viviendo. Y nos hemos vuelto muy mentirosos. O sea, estar sentados ahí, escuchando y leyendo una letra, cantándola, que no la estamos viviendo para el Señor. Y Dios lo que quiere es que respetemos su presencia y lo que estamos diciendo nosotros. ¿Respetas tú la presencia de Dios en ti? ¿Honras a Dios? ¿Al Dios que está dentro de ti lo estás honrando? Hay muchas maneras de honrar a Dios. Diezmo y ofrenda, sirviendo al Señor, bendiciéndole, cantándole. Pero la mayor adoración y el mayor respeto que le debemos al Señor es estar consciente de su presencia en nosotros. Cuando usted sale de aquí y usted empieza a hablar con sus amigos, empieza a discutir con sus familiares, empieza a involucrarse en reuniones familiares, empieza a ver que descarga del teléfono, usted todo el tiempo está con esa presencia de Dios en él. Todo el tiempo. Es ahí donde tiene que usted respetar su presencia. No es aquí. Aquí se respeta. Aquí hay un orden. Pero lo importante no son las 2 horas o hora y media que estamos aquí, porque aquí podemos aparentar. Pero cuando usted sale, tiene que estar consciente de que esa presencia no se quedó aquí, sino que usted es portador de ella y se la va a llevar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. David respetó la presencia de Dios. ¿La respetas tú? Otro detalle que podemos ver hoy que hace a David un hombre excelente y que Dios diga, este es un hombre excelente, es que David no buscaba solo para él, sino para la casa de Dios. En el capítulo 17, versículo 1, dice así. Capítulo 17, versículo 1. Aconteció que morando David en su casa, dijo al profeta Natán, he aquí yo habito en una casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Ahí David se estaba dando cuenta de algo. Después que él hizo todo esto de adoración, que él respetó la presencia y todo, él se fue para su casa. ¿Y dónde vivía David? ¿Seguía viviendo en casa de su padre? No. ¿Seguía viviendo allí con las ovejas y olía a ovejas y tenía garrapata arriba? El palacio. ¿Dónde vivía David como rey? En el palacio, rodeado de todo tipo de riquezas. Y dice, para colmo, la madera preciosa que se acostumbraba a hacer los grandes casas y templos, ¿de qué era? Una de esas. Y en este caso está el cedro con madera preciosa. Y dice él, yo estoy en mi casa, Natán,
Yo estoy viviendo en una casa con todo lujo. Eso fue lo que quiso decir. Y el arca, la presencia de Dios, está allí tapado con una cortina y en una tienda de campaña que entera. ¿Sabe lo que le vino a David arriba? Conciencia. Le vino celo por la casa del Señor. Le vino responsabilidad, compromiso, sentido de pertenencia, amor exagerado. Porque como yo, siendo un pedazo de barro con vida, ese me dio la vida y yo estoy viviendo mejor que el arca. Aquí estamos representando, entiendan, el arca físicamente representaba la presencia de Dios, por eso para ellos era tan importante. Pero en este tiempo, vuelvo y repito, no tenemos un arca física, sino la presencia de Dios que habita en nosotros. Pero para que podamos entender por qué debemos respetar esa presencia en nosotros, tenemos que entender el pasaje. Ahora, David respetó mucho la presencia del arca de Dios en su vida, pero aunque hacía todo lo mejor posible para honrar a Dios, se dio cuenta que él vivía en una casa lujosa, mientras que el arca estaba en un lugar que no era digno de estar. Ahora, cuando él habló con Natán y le dijo, fíjate, esto es lo que está pasando, algo tengo que hacer. Natán le respondió en el próximo versículo, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. ¿Qué pasó? No solamente David sintió esa responsabilidad, celo, pasión y amor y compromiso, sino que también estaba rodeado de personas que pensaban igual que él, que en cuanto él abriera la boca y dijera, esto es lo mejor que se puede hacer para el Señor, no para mí, para el Señor, le van a decir, vamos a hacerlo. Eso es para el Señor. No es para mí, no es para ti, es para el Señor. Y entonces le dijo, haz todo lo que está, todo lo que está en tu corazón, que Dios está contigo. Hace falta en estos tiempos muchos Davids que se puedan sentar y decir, yo vivo en una casa lujosa y el arca de Jehová habita en tiendas de campaña. Y hace falta un Natán en estos tiempos que diga así, haz todo lo que está en tus manos, yo te voy a apoyar para que eso esté lindo. Yo no te estoy hablando específicamente ahora de este templo, estamos hablando de la presencia de Dios. Estamos hablando de que yo cuando sirvo a Dios, cuando sirvo a una persona, estoy sirviendo a Dios. Que yo cuando canto, estoy sirviendo y honrando a Dios. Que yo cuando estoy haciendo un trabajo administrativo de construcción, estoy sirviendo a Dios. Hermanos, la enseñanza es esta. Usted no puede desvivirse, invertir todo su esfuerzo. Usted no debe, sí puede, no debe dar lo mejor para usted y para su casa. Y que usted descuide el servicio tan especial y digno de alabanza que Dios le ha puesto a usted. Usted no puede dar lo mejor para allá afuera, para el mundo, y no para el Señor. Los hermanos que están en el instituto conmigo saben que por lo menos de mi parte no se las voy a poner fácil para estudiar. Pero ¿saben por qué? No se lo voy a poner fácil. No porque usted tenga la capacidad de salir bien, sino porque si usted aprende bien, el día que yo no esté aquí, usted aprendió bien. Nada lo va a mover. Que usted no debe aprender para salir, para aprobar un examen con 100 puntos y al mes se le pregunta y usted está ponchado, no sabe nada. Usted tiene que aprender teología porque eso es lo cardinal del por qué usted está aquí. ¿Quién es Dios? ¿Hacia dónde voy? Que no venga cualquier viento de doctrina a moverme. Yo tengo que aprender. Y usted está obligado y obligada a aprender del Señor una vez que dijo sí. Amén. Ayer en una conversación con el instituto, una persona me dijo, ven acá. Me dijo no, verbalizó, ven acá. Y el resto de los institutos se lo han tomado tan en serio como aquí. Yo no le respondí en el momento.
Pero me quedé pensando en eso. ¿Y sabe qué? Hoy yo quiero compartirlo contigo. Todo lo que yo voy a hacer aquí y todo lo que usted vaya a hacer aquí, mientras yo esté, tiene que ser excelente para el Señor. Amén. A usted no debe interesarle cómo otro instituto, cómo otra iglesia tiene la pintura, si el techo, no hace falta, vamos a poner los ventiladores como quieran, porque en general en otras iglesias no lo hacen. No. A usted no le debe interesar cómo sucede en otros lugares. A usted no le debe interesar que si hay dos personas que decoran, eso lo hacen como quiera, y usted, porque lo hacen así también yo lo voy a hacer así. No. Cuando usted le toque hacerlo, hágalo excelente para el Señor. Amén. Cuando usted tenga que cantar, cántelo excelente para el Señor. Cuando usted tenga que pintar, hágalo excelente para el Señor. Porque qué triste es que generalmente a nosotros nos buscan para hacer un trabajo allá afuera. Y porque nos lo pagan, mejor nos esforzamos más allá afuera que aquí en la casa del Señor. Es triste ver que el mejor regalo, y nos quitamos las cosas más caras y más valiosas para dárselas a un impío allá afuera, que aunque sea amistad de la escuela de la infancia, que aunque seamos colegas del trabajo, que aunque me haya regalado a mí una casa, muchas veces preferimos darle nuestra cosa de valor que Dios nos dio a nosotros, a esa persona. Y estamos viendo a alguien en la casa del Señor con mucha necesidad, y vamos y buscamos para darle lo que no nos ponemos, lo que no nos sirve, lo que no nos gusta, lo que está ahí tirado en la gaveta hace muchos años. Dios nos está haciendo un llamado a reflexión. David era excelente porque él pensaba lo mejor que tenía que ver con Dios, para Dios todo lo mejor. Todo lo mejor. Si yo sirvo a una persona como a Dios, es lo mejor, porque es a Dios que se lo estoy haciendo. Si sirvo en la iglesia, es lo mejor que voy a hacer. Que si usted tiene que limpiar aquí en el templo, esfuércese en que el templo quede lo más limpio posible, brillante, para el Señor. Porque en su casa a usted no le gusta el churre, ni lo hace como quiera, porque cuando llega una visita usted lo hace bien. No sé si me voy a entender. Amén. Hágalo excelente para Dios y verá que Dios va a opinar de usted lo mismo que opinó de David. Eres un hombre excelente, eres una mujer excelente. Dios es bueno. Todo el tiempo. Si quieres ser excelente y que Dios te mire y también lo piense, debes querer lo mejor de lo mejor para Él y su casa, y luego para ti. Y el último detalle que veremos en esta tarde se encuentra en el capítulo 17, igual, versículos 11 y 12. Y dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. ¿Qué significa esto? Que David aceptaba la voluntad de Dios, aunque fuera radical, drástica o pareciera cruel. Mire, David aceptó la voluntad de Dios, aunque fuera radical, drástica o pareciera cruel, porque Dios nunca es cruel. Solo nosotros no sabemos entender cuál es su voluntad. David aceptó así: esto es lo que tú quieres, jefe, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que tú quieres, creador, esto es lo que voy a hacer, aunque yo no lo entienda. Mire, vamos a entender algo. David peleó por el pueblo de Dios, se esforzó mucho, fue perseguido, fue traicionado, anduvo errante, fue odiado, estuvo en peligro de muerte, vio personas queridas morir a su alrededor, perdió un hijo, y todo por seguir el llamado de Dios. Y ahora, ¿cómo puede David agradecer a Dios por todo lo que Dios ha hecho por él? Pero ¿cómo puede sentirse David al ese mismo Dios decirle: yo no quiero que me edifiques casa? Yo no sé si a usted le ha pasado, me ha pasado muchas veces, sentir que con algún ser querido lo has dado todo,
Has hecho de todo. Has aguantado todo. La persona lo sabe. Y al final de cuentas, cuando tú sabes que te mereces la herencia, o el buen trato, o la comida, o el cariño, el afecto, te dicen, no, no es contigo, eso es con otra persona. ¿Qué? ¿Cómo usted se siente? Mal. No dice, pero si yo lo he dado todo, qué injusto, qué ingrato es. ¿Cómo es posible que yo me esforcé tanto? Yo lo di todo, yo aguanté todo, yo sufrí todo eso. Y ahora cuando me merezco hacer el templo. Si David fue el que buscó el arca, David la recuperó a golpe de espada y hubo sangre. Lo justo humanamente era que ese hombre que por tantos años peleó, batalló y sufrió y ahora está viejo casi, lo justo es que venga, diga, bueno, ahora voy a hacer, y de hecho hasta buenas intenciones, de hecho a Dios le agradó, pero Dios le dijo, no, no lo vas a hacer tú, lo vas a hacer tú. Un hijo que hasta ese momento todavía no había nacido, ni siquiera había nacido. Y uno dice, wow, yo en su lugar yo digo, me la pusiste fuerte. Qué fuerte. Muchos por menos que esto, ¿sabe qué pasa? Se van de la iglesia. Muchos por menos que esto, le reclaman al pastor. Muchos por menos que esto, abandonan el ministerio. Ay, porque yo le he dado todo y el día que me regañaron, me voy. Pero no se dan cuenta de la voluntad de Dios en todo eso. Que Dios cuando quiere, hagas tú lo que quieras hacer, Él dictaminó un no para ti y es un no radical. Busquen los atajos que tú quieras, es un no. Y cuando Dios dictaminó para ti un sí, se oponga quien se oponga, usted va a entrar por la puerta. Porque la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Pero no entendemos eso en el momento de la mala. Lo que entendemos es que no nos entienden, que lo hemos dado todo, que es injusto. Pero David no es ni fue como tú y como yo. David cayó, aceptó, y no solamente eso, profirió las palabras estas. Qué bueno tú has sido conmigo, Dios. Amén. Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, futuro, y me has mirado como un hombre excelente. Es por eso que Él lo dijo. Es por eso que ese es nuestro texto central. Porque nos gusta mucho. Ay, yo quiero que Dios me mire como un hombre excelente, pero no hacemos lo que hizo David, que lo hizo ser un hombre excelente. A muchos de nosotros Dios nos va a probar y nos está probando en este punto. A muchos de nosotros Dios está ahí sentado en su trono alto y sublime, pero también en el trono alto y sublime de tu corazón. Ahí, mirándote todos los días, cada paso, todo pensamiento, todo lo que haces, solamente para saber si cuando Él te diga que no, tú lo vas a aceptar. Y Él no te lo va a decir por medio de un familiar, por medio de un esposo, por medio de un pastor, por medio de un líder, por medio de cualquiera. Es un no. Y te has sacrificado y te has esforzado y lo has dado todo, pero Dios dijo que no eres tú el que tiene que estar en el puesto, que no eres tú el que tiene que hacer esto, que no eres tú. ¿Cómo vas a salir aprobado de Él? No serás excelente. Si en vez de aceptar la voluntad de Dios, lo único que haces es ponerte en contra del hombre, ponerte en contra de la voluntad del Señor. Es más, David pudo haberse puesto en contra no solamente de Dios, sino también del transmisor de la palabra, que ¿quién era? Natán. Ahí está el texto bíblico donde Natán, la Biblia dice ahí, y Dios habló a Natán. Estaban los dos ahí, uno frente al otro conversando el tema de que quién edificaba. Y Dios viene y habla al profeta Natán y le dice, mira, dile a él esto. Dice el Señor que tú no vas a edificar la casa. David pudo haber dicho, ¿tú estás confabulado con Dios o qué? ¿Y si no es Dios el que está hablando? ¿Y si no es Dios? Porque a mí Dios que me diga que no edifique casa, yo que me he esforzado tanto por Dios, eso no cuadra, eso no es razonable, es una falsa profecía, eso no. Es que yo no tengo ni siquiera ese niño. ¿Qué niño va a ser ese si ni siquiera?
Había mucha tela por donde cortar y juzgar la profecía de Natán. ¿Qué hizo David? Bueno, pues si es así, mira, Dios, tú eres muy bueno. Gracias porque has hablado no de mí, pero sí de mi hijo. No ha nacido, pero va a nacer. Y cuando para mí es un placer que de mi simiente, que de mi descendencia se perpetúe, ¿qué cosa? La promesa tuya, el trono. ¿Y de ahí salió quién? Salomón. ¿Y de la descendencia de David? Jesús. Qué bueno es Dios. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios cuando no nos gusta, cuando parece injusto, porque esa voluntad de Dios tiene algo bueno y grande y poderoso incluido. Hace muchos años yo aprendí con un pastor al cual estimo mucho. Él me enseñó esto. Me dijo: muchas bendiciones de Dios que van a venir a tu vida son grandes bendiciones envueltas en un papel de basura. Que cuando te la vayan a presentar, tú vas a decir: esto, no, eso no es de Dios, eso huele mal, eso se ve feo, eso no me gusta, eso no es por ahí. Pero tienes que quedarte, tienes que comerte trago amargo, tienes que abrir el paquete y darte cuenta que adentro hay algo grande y poderoso que te espera. No juzgues a un libro por su portada. No quieras tú y yo pensar que porque lo que me está pasando ahora yo no lo entiendo, parece injusto, parece cruel, es un no. No quieras tú pensar que lo único que hay para ti es eso. Espera, abre el paquete, abre el envoltorio, abre la caja que viene del más allá, con una gran bendición para ti. Ahora no lo estás viviendo, pero lo vas a vivir. Lo vas a vivir. Espéralo. Y si ya lo estás viviendo, esa prueba del Señor, examina tu conciencia de aceptar la voluntad de Dios. Eso no va a pasar. Eso que por más tú te esfuerces, no es contigo. Eso que por más tú digas y hagas, no, hay un alto, hay un padre. Acéptala antes que sea demasiado tarde y te pase como a Saúl y no como a David. Que el Señor sea propicio a ti. Amén. Es mi deseo. Para ser excelente, solo se debe respetar y honrar la presencia de Dios. Buscar lo mejor para Él antes que para nosotros. Y sobre todo aceptar su voluntad. Que el Señor te bendiga mucho y permíteme orar por ti.